Nehemías capítulo 4, hermanos, versículo 1 al versículo 6. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué dice? Se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque dice: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. Tome su lugar unos minutos, hermano, en esta hora. Agradezco a Dios la bendición que se nos da de poder estar en este lugar para compartir la palabra de Dios. En esta hora, pues estoy agradecido con el Señor. Decía el hermano: no hay nadie que esté agradecido. Sí, todos estamos agradecidos, ¿verdad? Si cada uno dijera todo lo que Dios ha hecho el Señor, pues nos pasaríamos toda la noche, todo un día agradeciendo lo que Dios ha hecho. Y yo le doy gracias a Dios porque, bueno, Él nos permite estar aquí a mi esposa y a mí, poder estar aquí en este lugar, en esta iglesia. Porque, hermanos, pues como ya lo hemos comentado, un día el Señor puso en nuestro corazón el poder apoyar, servir al Señor. Siempre en nuestro corazón está el servir a Dios. Siempre en nuestro corazón está el hacer algo para el Señor, porque el trabajo en el Señor, hermanos, nunca se termina, ¿verdad? Nunca se acaba el trabajo en la obra de Dios. Y pues yo tenía ese deseo en mi corazón de poder servir, de apoyar en algún lugar. Y cuando yo escuché que el pastor Jorge Otoniel mencionó que nuestro hermano Yair iba a estar aquí al frente, yo me acordé de eso, de ese deseo que había en mi corazón. Yo dije: Señor, yo deseo apoyar ahí en ese lugar. Y pues un día me acerqué con él y le dije: Yair, pues el Señor ha puesto en mi corazón esto, y aquí estamos para lo que podamos apoyar, servirte, que no te sientas solo, que aparte de que Dios está contigo, pues aquí estamos también nosotros para apoyarte, para animarte, y pues aquí estamos, y le doy gracias a Dios, hermano, porque Él es bueno, porque cuando nosotros ponemos nuestra vida en la mano de Dios para servirle, Él se encarga de todo. Él suple, Él da fuerzas al cansado, Él derrama de su presencia, de su gloria, y yo estoy feliz, estoy contento de que mi esposa y yo podamos estar aquí con ustedes. Y yo sé que el Señor seguirá añadiendo gente que el Señor levantará, que Él traerá a este lugar, que Él salvará almas para la gloria de su nombre. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración, que las almas que conozcan a Cristo, ¿verdad? Y que esta iglesia sea un referente para este lugar, para esta colonia, donde la gente sepa que aquí adoramos a un Cristo vivo. Aquí adoramos a un Dios que tiene poder, a un Dios que hace milagros, a un Dios que cambia y transforma los corazones y la vida de las personas. Hoy yo quiero compartir, hermano, algo de esta porción de la palabra que acabamos de leer en el libro de Nehemías, en el capítulo número 4. Nos habla acerca de la construcción del muro de Jerusalén. En el capítulo 1 está Nehemías, hermano, trabajando. Él tenía un trabajo, era el copero del rey,
y un día llega uno de sus hermanos ahí a donde él estaba, y lo que hace Nehemías es preguntar por el pueblo, preguntar por los hermanos, por los que habían sido llevados en cautiverio. Y cuando él escucha, hermanos, que Jerusalén había sido derribada, había sido quemada, que las puertas habían sido quemadas, dice la palabra de Dios que cuando Nehemías escucha esta palabra, esta noticia, dice que él lloró, él desgarró sus vestidos y él lloró por la noticia que había recibido. Y dice la Biblia que él estuvo orando y ayunando varios días a causa de esa situación que había en Jerusalén. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, que entonces Jeremías, después de orar, de ayunar por esa situación, por ese dolor que él tenía en su corazón, él pide permiso a su jefe para ir a la ciudad de Jerusalén, y Dios le da gracia con el rey y le da la oportunidad de ir a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, a reconstruir los muros. Y entonces llegamos al capítulo número 4, cuando ya está Nehemías junto a varios personas ahí, que él ya había hablado con ellos y les había dicho el por qué estaba ahí él en ese lugar. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando Nehemías empieza a animar al pueblo para trabajar, para construir el muro, dice que había ahí un hombre llamado Sanbalat. Y dice la Biblia que cuando este hombre escuchó que ellos iban a trabajar en la reconstrucción del muro, dice que él se enojó en gran manera. Y eso nos habla, hermano, de que cuando nosotros servimos a Dios, hay alguien que no le gusta, hay alguien que se molesta, hay alguien que se enoja, hay alguien que no desea que la iglesia de Dios avance. Él se enoja cuando alguien de nosotros le decimos al Señor: te voy a servir, Señor, te voy a buscar, voy a trabajar en tu obra, voy a leer tu palabra, voy a ayunar. Hay alguien que se enoja cuando uno de nosotros nos disponemos para servir al Señor. El enemigo no desea que usted y yo nos pongamos en las manos del Señor y nos pongamos a trabajar en su obra. No me dejará mentir que cuando a veces nos toca dirigir o nos toca predicar, algo se atraviesa, ¿verdad? El enemigo pone un obstáculo, ya sea que a veces nos enojemos con alguien, que a veces no nos salgan las cosas, que a lo mejor que se le haya caído un botón a la camisa y ya nos enojamos por eso, o que el carro se descompuso y cómo le voy a hacer para llegar a la iglesia. Y el enemigo pone en ocasiones pruebas, pone obstáculos cuando nosotros queremos servir al Señor. Pero hermano, no me dejará mentir también que cuando vienen los obstáculos, vienen las pruebas, es porque hay una bendición detrás de todo ello. Cuando nosotros nos disponemos para servir al Señor, sí, el enemigo se enoja, sí, el enemigo no le gusta, no le agrada, pero la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está allá en el mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces, hermanos, dice la Biblia que Sanbalat, él se molestó. Dice que se enojó con ellos y se enfureció en gran manera. Y dice la Biblia que él hizo escarnio de los judíos. Él se enfureció en gran manera y no solamente se enojó, sino dice que estando ahí con ellos, dice que empezó a hablar. Empezó a hacer algunas preguntas de una manera molesta, de una manera tratando de meter duda, porque dice en estas preguntas: ¿qué hacen estos débiles judíos? Él empieza a hacer esa pregunta, pero lo hace para que ellos lo escucharan y se desanimaran y tuvieran duda y los pusiera a pensar y dijeran: si es cierto, ¿qué estamos haciendo aquí? No vamos a, dice, se les permitirá volver a ofrecer sacrificios. Ellos
él estaba sembrando la duda ahí en su mente, en su corazón, para tratar de detener la obra que ellos iban a comenzar a hacer. Dice, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y no solamente Sanbalat les hace esta pregunta y les empieza a meter dudas, sino que también dice que estaba ahí Tobías amonita, y también como que se puso de acuerdo y dice, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. O sea, es como que se estaba burlando de ellos. No solamente les estaba metiendo la duda Sanbalat, sino que ahora también de una manera sarcástica, de una manera de burla, este otro personaje les dice, si subiera un animal, o sea, lo que están haciendo no está bien hecho, no les va a durar nada, de nada sirve que hagan ese muro, no les va a servir de nada porque va a ser derribado a la primera. Y eso es lo que hace el enemigo cuando nosotros queremos servir al Señor. Trata de meter duda en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Acaso de verdad crees que Dios va a obrar en tu necesidad? ¿Acaso crees que Dios va a salvar a tu familia? ¿Qué estás haciendo ahí en la iglesia? ¿Qué estás haciendo ahí sentado? Si mira la situación que estás atravesando. Mírate cómo estás en la condición en la que vives. No tienes hoy qué comer, mañana no sabes qué va a pasar. Y el enemigo, hermano, empieza a tratar de meter duda en nuestra mente, en nuestro corazón, porque él quiere, él desea que nosotros nos desanimemos para servir al Señor. Y dice la Biblia que entonces cuando estos hombres lanzan estas preguntas, cuando estos hombres tratan de meter duda a aquellos que se habían puesto a querer trabajar en edificar el muro, dice que entonces, dice el versículo 4, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Dice, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Es decir, Señor, lo que ellos nos están diciendo, tú dáselos a ellos, tú regrésaselos a ellos. No se pusieron a pelear al tú por tú y ni a golpes, sino lo que hacen es orar. Y es que, hermano, la oración siempre va a contrarrestar las cosas que el enemigo quiera traer a nuestra vida. La mejor arma que usted y yo tenemos en nuestra vida como cristianos es la oración. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, cuando nosotros buscamos a Dios, venga quien venga y pare quien se pare enfrente de nosotros, no podrá detenernos porque Dios está con nosotros. Y dice que, y vemos aquí que ellos se ponen a orar y dice, Señor, tú encárgate de ellos. Señor, lo que ellos nos están diciendo, tú devuélveselos. Señor, llévatelos a otro lugar en cautiverio también a ellos. Y que ellos nos dejen trabajar. Y dice la Biblia que en el versículo 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Qué importante es que como iglesia tengamos ese deseo de servir al Señor. Que cada que vengamos a este lugar, entremos por esa puerta, vengamos con ánimo, vengamos con gozo, vengamos con todas nuestras ganas de venir a adorar a Dios. Que cuando vengamos a este lugar, no vengamos por rutina, que no vengamos porque no tengamos otra cosa que hacer, sino que digamos, ya quiero que sea viernes para ir a adorar al Señor, ya quiero que sea domingo para ahora recibir la enseñanza que Dios tiene para mi vida, que ese es el deseo que hay en nuestro corazón. Cada año que comienza, siempre iniciamos con propósitos y Señor, mi propósito va a ser leer tu palabra en todo durante el año. Señor, mi propósito va a ser, y cada uno nos vamos poniendo propósitos, ¿verdad? Cada año que comienza. Hoy este año, hermanos, Dios nos permite estar en este lugar. Yo recuerdo que cuando el pastor Tony y el pastor Rubén hacían cultos, eran bien poquitos. Yo me tocó una vez venir
y eran contados y bueno, ya pasó el tiempo, pasó la pandemia, se volvió a abrir este lugar y bueno, hoy ya nos vemos más, ¿verdad? Y al rato este lugar va a ser insuficiente y vamos a tener que cambiar las bancas por sillas y luego vamos a tener que ampliar y no sé, pero yo sé que el Señor tiene bendiciones para este lugar. Y para esas bendiciones nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que tener ese ánimo de trabajar en la obra del Señor, de servir al Señor, que si el día de mañana nuestro pastor nos dice, hermano, vamos a hacer esta actividad, vamos a ir a visitar, vamos a hacer otra campaña, que nosotros como iglesia podamos tener ese ánimo de decirle, sí, hermano, vamos a hacerlo, vamos a trabajar, vamos a visitar, vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a hacer algo para la obra de Dios. Que este año que está iniciando, hermano, que ya comenzamos el domingo con la escuela dominical, con una enseñanza, con la predicación, que este año podamos ver la gloria de Dios en este lugar. Pero sobre todo que cada uno de nosotros tengamos ese deseo de servir al Señor, que tengamos esas ganas, ese ánimo, que a veces es cierto que por el trabajo nos cansamos, que por el trabajo decimos hoy no quisiera ir a la iglesia, pero que cuando venga ese pensamiento, entonces recordemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que podamos decir, no me voy a quedar, yo voy a ir a la casa del Señor porque yo amo a Dios, porque Él ha hecho tantas cosas conmigo. Que no dejemos que el enemigo traiga esa duda o traiga esos obstáculos a nuestra vida. ¿Y para qué vas? Y ya no vayas tanto a la iglesia. Y mira a tus hijos cómo están. No, sino con mayor razón, con mayor ganas, con mayor coraje, decirle, no me vas a detener. Yo voy a seguir sirviéndole a mi Dios. Porque yo sé que cuando nosotros, hermanos, servimos a Dios, Él no se queda con los brazos cruzados. Él obra, Él va haciendo la obra poco a poco. Aunque a veces nos desesperamos, pero Él ahí está, como dice el canto, Él está haciendo la obra, Él está trabajando ahí. Y nosotros tenemos que servirle con todo nuestro corazón. El edificar el muro, hermano, era algo muy importante para la ciudad. ¿Por qué? Porque el muro significa protección. El muro para ellos era algo muy importante, levantar el muro y poder cerrar, sitiar la ciudad. ¿Para qué? Para que cuando viniera un enemigo no pudiera entrar fácilmente. Pero también el muro significa fortaleza. Porque cuando una ciudad estaba fortificada, tenía sus muros, estaba cerrada, era una ciudad fuerte, era una ciudad fortificada. Pero también el levantar el muro significaba esfuerzo. Quizás este año nosotros nos toque levantar un muro de almas, un muro de este lugar donde poco a poco la gloria de Dios sea derramada aún más en este lugar, que podamos trabajar para que este lugar sea más embellecido para el Señor, no para nosotros, sino porque la obra es de Dios. Y saber, hermanos, que este lugar, cuando venimos aquí a la casa de Dios, eso nos trae seguridad a nuestra vida como cristianos. Saber que cuando estamos aquí en la casa del Señor, salimos fortalecidos, no salimos débiles, como decían aquel hombre de esos débiles judíos. No, cuando nosotros estamos en la casa de Dios y venimos a adorar y escuchamos su palabra, salimos de este lugar fortalecidos en el Señor. Pero también saber que el estar aquí es un esfuerzo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que dar una milla extra. Tenemos que, si nos sentimos cansados, hacer el cansancio a un lado y tenemos que esforzarnos para el Señor. Había una encomienda que tenían que hacer, era levantar el muro, las puertas, era reconstruir todo aquello que estaba derribado. Se necesitaba gente, se necesitaban manos para trabajar. Era un trabajo que tenían que hacer.
hubo obstáculos en el trabajo, hubo desánimo, hubo lucha, hubo prueba. Pero dice la Biblia en el versículo 14, dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Dice: acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Este año, hermano, el Señor nos invita, nos habla a que tenemos que trabajar por nuestra casa, tenemos que trabajar por nuestra familia. ¿Qué nos dice aquí? Él les decía: acordaos del Señor, que cuando venga el enemigo a querer desanimarnos, nos acordemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de donde Dios nos rescató, de donde Cristo nos sacó, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, y eso sea más que suficiente para levantarnos y decir: Señor, yo te voy a servir. Él les dice: acordaos del Señor. Acordémonos del Señor siempre, siempre que Él esté en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Acordaos de ese Señor que nos ha sostenido durante todo este tiempo. Acordaos del Señor que nos ha sustentado. Acordaos del Señor que nos ha suplido nuestras necesidades. Acordaos del Señor que nos ha sanado. Acordaos del Señor que no nos ha dejado sin comer y sin vestido. Acordaos del Señor que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que tener siempre en mente todo lo que Dios ha hecho por nosotros, que no somos dignos, pero por su amor y por su misericordia es que Él nos tiene en este lugar, en esta tarde. Y que cuando nos acordemos del Señor sea un motivo más que suficiente para desear servirle con todo nuestro corazón. Tenemos que pelear por nuestros hijos, por nuestras hijas, dice. Tenemos que pelear por nuestras casas. Este año, hermano, vamos a guerrear por nuestra familia. Vamos a guerrear por aquellos que aún no conocen al Señor. Que aunque el enemigo diga: mira, tu hijo está perdido, no quiere nada del Señor, nosotros a través de la oración sigamos intercediendo por nuestra casa, sigamos intercediendo al Señor por nuestra familia. Aleluya. Y decirle: Señor, tú tienes el tiempo y yo creo que tú los vas a salvar y los vas a traer a la planta de tus pies. Que este año podamos luchar como iglesia por ganar almas. Hay tantas personas que están perdidas, que están muriendo sin Cristo, y que este año es el deseo en nuestro corazón, que es el deseo de Dios, que almas lo conozcan, que almas se rindan a sus pies, que podamos luchar como iglesia, no solamente por nuestras casas, sino también por las almas que están allá afuera, que están sin rumbo y sin dirección. Y dice el versículo 16: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Dice el versículo 17: los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada. Estaban listos para trabajar, pero también estaban listos para guerrear contra el enemigo. Que así podamos estar listos cada uno de nosotros, que estemos sirviendo al Señor, pero que también estemos listos con la palabra de Dios, para que cuando quiera venir el enemigo a desanimarnos, nosotros a través de la palabra lo podamos echar abajo, lo podamos reprender de nuestra vida, de los proyectos, de los planes de trabajo que haya, que podamos estar listos, preparados, trabajando en la obra, pero también listos para guerrear contra el enemigo.
Que no nos halle débiles, que no nos halle distraídos el enemigo cuando venga, sino que nos encuentre leyendo la palabra de Dios, porque a través de la palabra es como nosotros vamos a derrotar al enemigo, aunque él ya fue derrotado en la cruz del Calvario, pero a veces viene a querer traer desánimo, a desviarnos del camino de Dios, pero que a través de la palabra él salga huyendo de nosotros. Porque Él no tiene parte ni suerte en su vida ni en mi vida. Y entonces, hermanos, dice en el versículo 21, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. No descansaban, ahí estaban buscando, preparándose, trabajando y preparados. Este año, hermano, quizás sea un año de retos, un año de lucha. Quizás el enemigo va a querer traer desánimo a su vida. Quizás el enemigo querrá traer obstáculos en nuestra vida para servirle al Señor. Pero, hermano, si nuestra vida está en las manos del Señor, dice que nada ni nadie lo puede arrebatar. Si su vida y mi vida está en las manos del Señor, Él nos va a ayudar a seguir adelante. Que aunque venga el enemigo, aunque vengan los problemas, quizás vengan obstáculos, nosotros nos podamos mantener firmes en el Señor. Saber que el Dios al cual servimos es un Dios que tiene poder. Que Jesucristo sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Que Él sigue deseando salvar almas. Que no es en vano el que nosotros venimos a este lugar. Que es cierto, a veces quisiéramos a lo mejor decir: hoy no voy a ir, hoy me voy a quedar a hacer esto, voy a hacer aquello, pero hermano, cuando estamos en la casa de Dios, aleluya, es algo maravilloso poder sentir su presencia, poder saber que Él está con nosotros, poder saber que Él nos va a dar la victoria, poder saber que Él trae nuevas fuerzas a nuestra vida para seguir adelante. Y entonces edificaron el muro. El Señor les dio la victoria y no permitió que aquellos pensamientos, que aquellas dudas los detuvieran en la obra, en el trabajo. Así, hermano, cada uno de nosotros que podamos seguir adelante peleando la buena batalla de la fe, que podamos llegar a la meta, que podamos llegar al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Que aunque vengan situaciones a nuestra vida, que nada nos desvíe del propósito por el cual Cristo nos ha salvado. Que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Que podamos buscar a Dios a través de la oración. Que este sea un año de trabajo para Dios. Que le digamos: Señor, aquí está mi vida. Aquí están mis labios, Señor, mi boca. Aquí están mis pies, aquí están mis manos, Señor. Quizás ya no tengo la misma fuerza que antes, pero aquí está mi vida y yo sé que tú la vas a fortalecer. Señor, que cuando yo me sienta cansado, tú me des fuerzas para yo ir a tu casa. Que cuando venga el enemigo a querer meter dudas, Señor, yo tenga la palabra aquí en mi mente y en mi corazón. Señor, que cuando venga una situación difícil a mi casa, yo pueda doblar rodilla y seguir clamando por mi familia. Que el enemigo nos está, hermano, queriendo ganar en el área de la familia. Pero Dios, hermano, tiene algo maravilloso para nuestra familia, para nuestra casa. Y nosotros debemos seguir peleando, seguir luchando.
que aunque a veces no quieran saber ni escuchar, nosotros sigamos orando por ellos, que el Señor obre en sus vidas, que el Señor trate con ellos para que ellos reconozcan que sin Dios no somos nada. El pueblo tuvo ánimo de trabajar y así fue como le puse a esta reflexión: ánimo para trabajar. Que este año tengamos gozo, tengamos alegría, tengamos ganas, tengamos deseos de servir al Señor con todo nuestro corazón. Que quizás van a venir obstáculos, hermano, pero recuerde que Dios está con nosotros, que Él nos va a dar la victoria, que el enemigo no nos va a detener. Que aunque quiera meter duda en nuestra mente, no le haremos caso porque Dios está con nosotros. Que si en algún momento viniera la enfermedad, saber que nuestra vida está en sus manos y que Él es nuestro sanador. Y que si algún día no tenemos algo que comer, saber que Él es nuestro proveedor. Y que el enemigo no nos va a detener, que el enemigo no nos va a sentar, sino que nos vamos a seguir levantando cada día para trabajar en la obra del Señor. Saber que Él es el dueño del oro y la plata y que Él va a suplir lo que necesitemos para su obra.